Bienvenidos a Debrayes Existenciales, un podcast donde tratamos de debrayar sobre todas esas cuestiones que comenzaron con un ¿cómo va la vida? Y sin saber cómo, ya estás hablando de la profundidad del sentido de la vida. Y aunque estamos lejos de tener las respuestas, creemos firmemente que podemos jalar del hilo para estar más cerca. Soy Chisio. Y yo soy Haru. Acompáñanos a indagar en todo, sin la pretensión de nada. Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Debrayes Existenciales. Ya, la entrada. Misterios sin resolver. Sí, de los 90, del 2000. Y bueno, pues, como saben, este episodio se llama ¿Qué es lo que nos mueve? Y para debrayar sobre este tema, esta noche nos acompaña una cervecita. Vamos a, ahora que... ¿Por qué? ¿Por qué te ¿Por qué eres conmigo? Una cerveza. Es una cerveza. Ya verán ustedes los que vayan a YouTube cuál nos estamos tomando. Es una cerveza, no queremos hacer publicidad por publicidad, no sí, más. No. Vamos a poner aquí esto, ¿sí? Blureado. Blureado para que no vean de cuál es. Y bueno, de este episodio empezábamos como a preguntarnos qué es lo que realmente nos hace movernos tal cual, que nos mantiene vivos, de dónde se genera un poco como la vida, y también nos cuestionábamos todo esto que hay alrededor de lo que para nosotros creemos que nos mueve, que es la energía. ¿Qué es la energía? ¿Cómo la definen en el diccionario? ¿Qué cosas hemos aprendido sobre la marcha que nos llaman la atención? Porque por algo lo trajimos a la mesa, también porque ya nos hemos documentado un poco al respecto y creo que por eso nos llama la atención, ¿no? Todo esto que ahora es más común acerca de vibremos en la misma frecuencia, vibra alto, ¿no? Y todo esto que al final es energía, pues por eso quisimos pues venir a hablar sobre este tema. Sí, total. Y un poco de lo que hablábamos entre Debrayes. Hay como algo bien básico que yo creo que todos sabemos que cuando decimos qué es lo que nos mueve, se puede llegar a definir de una manera muy, muy básica, que es decir, pues, energía, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque sí. Pero parece como... la física dice, ¿no? Es lo que está comprobado. Pero cuando tratamos de hacer zoom a este concepto, creo que es ahí donde se nos vuelve interesante, ¿no? Porque venimos y nos cuestionamos, ok, ¿y qué es la energía, no? Uh-huh. O sea, ¿qué es la energía? Y yo le comentaba a Haru que el planteamiento que a mí un poco más me vuela a la cabeza es decir, ok, entendemos un concepto de energía y lo damos por sentado. Y es ese. Y está incorporado a nuestro lenguaje, y está incorporado a la forma en cómo lo usamos, que tiene justamente un significado, con algunas variantes, pero tiene un significado. Pero realmente cuando haces ese zoom, olvidemos de la semántica, ¿qué es la energía? Uh-huh. O sea, ¿a qué le llamamos energía? Y cómo acaba teniendo incidencia en un montón de cosas, o en todo, uh-huh, alrededor de la vida, ¿no? No poca cosa de nuestra existencia, pues estamos rodeados, no solamente estamos rodeados, somos energía, ¿no? Ajá, y también hablábamos de cómo se quedó corta la descripción de la energía por muchos siglos, supongo, y cómo se enfocaba justo a explicar tal vez algunos fenómenos o a crear algunas cosas como la luz, crear la luz, uh-huh, o las fuerzas que justo mueven las cosas, o la atracción de las cosas, como todo esto. Y ahora que se mueve en un plano más sutil, más holístico, no sé, entonces pues nos empezamos a cuestionar qué es la energía. O sea, es prender un foco, ¿no? Es mover algo, es fuerza, o hay algo más de qué estamos hechos. Sí, es un poco como la esencia, o sea, el planteamiento venía más por el tema de
hablar de qué es la energía desde su esencia, ¿no? O sea, desde su esencia, ¿qué es la energía? ¿Cómo podríamos definirlo? Y para mí sí me genera un gran misterio en el sentido de que cuando vas en la parte semántica, definiciones, yo recuerdo mucho que, mientras lo decías, estaba acordando que era una pregunta que me la topé muchas veces en la escuela como pregunta de examen. Define qué es energía, ¿no? Y por eso en el Predebraye un poco medio la traía ahí en la cabeza, ahí flotando, y después ya la investigamos y bueno, la más escueta, pero también la más aceptada, y con la que te la hacían buena el profesor, ¿no? Era la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo, ¿no? Energía se define como la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. Pero desde mi punto de vista, si hoy yo me volviera a hacer un autoexamen, yo me lo pondría mal. O sea, siento que no me satisface. Hablo desde la satisfacción. No me satisface esa definición. O sea, creo que no le hacemos honor a lo que es. Porque, ¿qué es lo que nos mueve? Y si lo que nos mueve, y si eso es un principio científico aceptado, que lo que nos mueve en general, o lo que mueve al universo, ni siquiera voy a hablar de los humanos. Me podría poner más holístico, dijiste. Diciendo, bueno, en fin, todos somos uno, ¿no? Todos somos uno. Entonces, lo que nos mueve, ahí hablamos del todo. Y entonces, lo que mueve el universo es energía. Todo es energía. El sol es energía, ¿no? Y el sol es la fuente principal por la que existe un planeta Tierra en estas condiciones, sí. ¿No? Entonces, nosotros somos energía. Los animales son energía. O sea, ¿qué nos mueve? Energía. Ahora, ¿qué es la energía? Para ti, Haru, ¿qué es la energía? Ok, pues justo pensando como en todo esto, yo había, más bien me acordaba de algunas frases y bueno, justo ahora que estuve como remodelando mi departamento, me di cuenta que nunca le había como puesto tanta energía a una cosa hasta, bueno, a tener bien como mi departamento, a crear un hogar que me gustara como hasta ahora. Entonces fue así como le he puesto como mucha energía. Y cuando dije eso, dije, pero a ver qué hay ahí, ¿no? Sí, era solo una verbalización. Ajá, ¿no? Sí, ajá. O sea, ¿qué implica la energía? Para mí decir eso es como le he puesto tiempo, le he puesto muchas emociones, le he puesto una intención a querer que quede bien. Entonces creo que la energía son como varios componentes, o yo lo visualizo como un contenedor al cual le echas como la receta de cocina, diferentes ingredientes, la canalizas, lo intencionas y entonces se manifiesta. Ese es como el objetivo de la energía. Manifestar, transformar, crear, evolucionar. O sea, creo que para mí es, no diría que es un motor, creo que es como una fuerza que tiene todos estos componentes que atraviesa las cosas y une las cosas para hacerlas posibles. Ya. Sí, fíjate, es curioso porque mientras te estaba escuchando, yo a lo mejor me pongo a pensar en que creo que lo hablamos antes en el pre-Braille, pero para mí la energía está ahí. O sea, sí, coincido contigo que tiene esta capacidad. Es más, si nos apegamos a la definición física, sí, ¿no? O sea, es una capacidad para hacer algo. Pero creo que como todo en la vida, ¿no? O sea, es un recurso en el cual si no hay cierta injerencia en ese recurso, se queda neutro, ¿sabes? O sea, la energía tiene esta maleabilidad que puede llegar a ser positiva y negativa. Esto es un principio, creo que yo no soy físico, pero de la ley de la ley de la conservación de la energía. Por ahí también, por ejemplo, es muy curioso porque aplica con la energía, aplica con la materia, porque al final de cuentas la energía es materia, que es el principio de la conservación que te dice la energía o la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es un principio que a mí me encanta porque lleva a este principio universal de decir, tú no puedes crear nada de la nada, ¿sabes? O sea, no se puede crear nada de la nada.
Y entonces cuando tú hablas del ejemplo que pusiste con el tema de decorar tu departamento y que hiciste toda esta reflexión de el sentir que le estabas poniendo energía, pues tiene lógica, ¿no? Es decir, si tú pudieras llegar a hacer una deconstrucción de todo ese proceso, seguramente podríamos saber, se podría incluso materializar de manera, pues tal cual, a lo mejor hasta tangible o visible, esa energía, esa fuerza que tú metiste, ímpetu, o como todos estos conceptos que definías, para pintar una pared. Entonces, para pintar una pared no solamente necesitas pintura, que sonaría bien básico, ¿no? ¿Qué necesitas para pintar una pared? Pintura. No solamente pintura, necesitas una mano quien pinte. Y esa mano es tú, porque puedes tener ahí la pintura. Y la pintura por sí sola no es como que digas, chin, ya se pintó, me concentro y se pinta la pared. No llegamos todavía a eso. Pero hoy, como no llegamos a eso, es, bueno, entonces mojo la brocha, empiezo a pintar, no sé qué, y yo soy el instrumento que hace que se pinte una pared. No sé si me explico con el ejemplo, pero para mí la pintura sería como esa energía, que estando ahí es neutra. La intención la pone un poco el medio, ¿no? Que el medio, que en este caso eres tú. Entonces, a mí me gusta pensar que el principio básico de energía positiva y energía negativa. ¿Quién es el factor para hacer de una energía neutra algo negativo, algo positivo? Uno mismo, ¿no? O sea, creo que eso está interesante en el sentido de que todo lo que hacemos, en ese que decías pones energía pues con qué intención la hagas. Y la intención per se te va a llevar como a situaciones que seguro tienen una explicación mucho mayor, incluso científica. Que yo le decía a Haru, yo le decía mucho que a mí, yo me debatía en el tema de cuando la gente habla de energía, pareciera que solamente hay dos bandos. La banda que habla desde la ciencia y entonces tiene esta definición y dice, claro, la energía, porque es bla, 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 la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. Y están los otros bandos que hablan de energía como más, decíamos que un poco se han medio deteriorado, ¿no? Como el concepto, que hay como mucho, hoy una tendencia medio wannabe, hippie o neo hippie, que hablan como de energía y hablan que le ponen sinónimos como de te mando buena vibra, ¿no? Good vibes y todo ese tipo de cosas, que para mí están en lo correcto y por algo existen. Yo decía, Haru, por algo existen y tienen un fundamento científico. Lo que pasa es que hoy pareciera que solamente hay dos banderas. O eres el científico que lo puede explicar, o eres el otro en que se queda simplemente como el famoso y tan coloquial manden buenas vibras, ¿no? Que en el estricto sentido acaba siendo energía. Sí, ¿por qué no creerlo, no? ¿Por qué cuestionarlo? Eso, ese era el punto, ¿no? O sea, ¿por qué cuestionas decir, ay, esa mamada de manden buenas vibras, ¿no? Y hay gente que yo me topo con decir, esa mamada no existe. O sea, es el empeño que tú le pongas, la vida es así, ¿no? O sea, que eso es como, la vida es así. O sea, si tú vas y lo haces, pues entonces lo tienes, nada de eso, de andar buscando que sí. Y es curioso esa porque... mamada de vibrar alto. Esa mamada de vibrar alto. Y lo digo con pincitas porque creo que es muy fácil que se malinterprete, ¿no? Pero ese vibrar alto tiene una justificación científica. O sea, después cayó en este concepto wannabe y para mí se denostó mucho y acabó como que solamente dando una categoría de ay, es para los güeyes que creen en esas pendejas. No, pero así funciona. Es que así funcionamos. Si somos energía, pues claro que... Y está comprobado. Tú tienes una analogía muy bonita del tema de la música, de las cuerdas, ¿no? Ah, sí. Es que justo estábamos hablando acerca de cómo no creemos como en la energía y en que si vibras alto vas a poder atraer cosas que estén como en la misma vibración. Entonces, que ese es un poco el debate de esta parte como hippie, ¿no? O de positivismo y todo eso que te dicen vibra alto, pues porque para que agarres otras
frecuencias que también están vibrando alto y que las atraigas. Ajá. Porque si estás vibrando bajo, atraes las vibras que también son bajas. Ajá, y que la gente, ajá, justo, y que la gente viene y te dice, la gente que cree en eso, uh-huh, viene y te dice, es que te está yendo como siendo porque es lo que estás atrayendo, ¿no? Que también, uh-huh, hay un tema ahí como de la ley de la atracción y demás, pero ese es como su principio, a grandes rasgos es lo que te dice, ¿no? O sea, claro, es que estás atrayendo de acuerdo a cómo estás vibrando. Uh-huh. Dicho así, pareciera un argumento esotérico para los que no creen. Sí. La ciencia avala eso, ¿no? Que esa es la cuestión. Y bueno, acabamos de contar y se le decía, bueno, hablábamos como de ciertas cosas, ¿no? Le comentaba a Chiso acerca de la luna, ¿no? De cómo la energía de la luna puede afectar, o más bien no puede, sino afecta a los mares. Cuando está en luna llena, pues hay marea alta. Entonces, que también es, o sea, un poco como con los astros, ¿no? De que cómo no te va a afectar o no nos va a afectar a nosotros los movimientos, los cambios y la rotación de la luna, si también somos cuerpos de agua. Entonces, como de este tipo de cosas que sí avala la física, pero que no llegas a, que lo crees desde lejitos y, sí, al mar sí, pero a nosotros, como a nosotros, ¿no? Y un poco de estas frecuencias de vibrar alto y todo, le decía Chiso, porque justo ustedes no lo saben, pero aquí había una guitarra. Entonces estábamos hablando y en una de esas veces que estábamos hablando sonó una cuerda de la guitarra. Y bueno, suena hace un armónico, que así se llama en música, que muchas veces si hay como otros instrumentos musicales y tú estás tocando un instrumento musical, hay algunas notas que hacen que vibren las cuerdas de otros instrumentos musicales porque están en la misma frecuencia y generan un armónico. Y entonces se toca, o sea, vibra justo. Pareciera que solo, ¿no? Pareciera que solo, pero genera como un rebote. En el lenguaje esotérico de que son las cosas que no vemos, uh-huh, pero que existen, ¿no? Uh-huh. Que eso es un poco el esoterismo. ¿No? O sea, ir más por tema de creencia. Acá en este caso, pues hay toda una fundamentación, cuando Caro me lo explicaba, en cuestión a, pues, un tema físico. Sí, que están en esa, o sea, que están como tocando la misma frecuencia, vibran en la misma y se genera este rebote de energía, de frecuencia que genera este armónico. Listo, ya, chao. ¿No? Entonces eso pasa, pues, esto se acabó el programa. Entonces también es ¿por qué es tan difícil de creer algo? Yo pienso que un poco cuando buscamos el significado de la energía en el diccionario se queda tan corto porque es algo muy grande de explicar y los tratas de sobreexplicar tanto o de sintetizar o abstraer tanto que se queda corto y dices, órale. Sí, a mí me da coraje. Y nada que entre ahí no existe. A mí me da coraje porque es como... y no sé qué me da más coraje, si esa definición tan escueta o esto que te decía, ¿no? Que hay gente como que pareciera, ya hace rato lo decías con el ejemplo de la luna y demás, que también hablamos en el predebrayo, la línea tenue entre la astronomía y la astrología. Uh-huh. Y la línea tenue que hay, no me dejarán mentir, o sea, la astronomía es ciencia, esta cosa es una ciencia, la astronomía, ¿no? Si te vas a la definición Larousse, ¿no? Dice, uh-huh, acto y efecto de estudiar los astros, ¿no? O sea, esa sería la definición de Larousse, ¿no? Encartano. Exacto, ¿no? Con tu CD. Si te vas a la definición de astrología, no la tengo, pero se enfoca más a esta cuestión que empieza a tener como tintes más esotéricos y hasta medio paganos, ¿no? Medio como de creencias, de que si la luna, el famoso que se vuelve casi esta meme de Mercurio retrógrado y todo ese tipo de cosas. Y no tengo conocimiento de eso, no de astrología ni mucho menos, de astronomía menos, pero lo que sí creo, o sea, a lo que voy es que no para que se malinterprete que estoy defendiendo, ajá, ¿no? Y que la astrología la estoy llevando, pero para mí, y yo le decía a Haru, si nos vamos a civilizaciones muy, muy, muy antiguas, pues parece como que no tienen tan definido esta cuestión de astronomía, astrología. Era un poco lo mismo. Uh-huh. Era un poco lo mismo. O más bien era el estudio de los astros que aplicaría astronomía
para poder entender estas tendencias o estos efectos que hoy consideramos astrología. Sí. ¿Me explico? Hoy parece... que repercuten en nosotros, en las cosechas, ¿no? Claro, en todos claro. los seres vivos. Claro, y a veces a mí me parece que, por ejemplo, la astronomía, poniendo el ejemplo, acabaría siendo más como algo que estudia lo cualitativo, ¿no? O sea, hoy también un término que escuchamos muy a menudo es como la data, ¿no? Que todo es data. Y hoy también en un metaverso somos data, ¿no? Haciendo esta analogía de energía, en el metaverso somos números, ¿no? Creo que en algún momento lo hemos hablado, para mí el universo es números, pero somos como data. Pero la data por sí sola, y por eso pongo el ejemplo, la data por sí sola es un cúmulo de información. Tiene que venir una interpretación o un personaje ajeno que interprete esa data para que tenga sentido, ¿me explico? Entonces para mí pasa lo mismo con la energía, que vuelvo al ejemplo de la energía está ahí, entonces puede ser como algo pasivo. Tiene que venir un conductor o un manifestante, como le queramos llamar. El observador, que es el que hace que esa pasividad se convierta en algo activo. Y ese es como mi debate y es el que vengo diciendo desde hace rato, ¿no? O sea, el planteamiento seguiría siendo ¿qué es la energía? O sea, ¿qué es lo que nos mueve? Energía. ¿Qué es la energía? Porque parece que la respuesta está contestada así, ya está, pues energía. Ya. Sí, ya, ya, pues es eso, energía, ¿no? que es curioso porque ya si hablamos de semánticas, viene todo este rollo que a mí me encanta cuando empiezas como a rascar y empiezas a decir, claro, a lo mejor nunca había hecho consciente porque a veces es un ser de luz, ¿no? ¿Que la luz qué es? Energía. Entonces cuando es un ser de luz, pues viene en esta... La iluminación. Exacto, esta exageración para decir que es alguien con mucha energía, ¿no? Igual se queda corto porque cuando dices un ser de luz ya no entendemos. A ver, entendamos que ya no entendemos, pero... O cuando dice también te mando mucha luz, te mando luz. Te mando luz, ¿no? Que se ponen como más poéticos. Si ustedes ya de buena vibra, te mando luz. Luz, hermanito. O sea, acaba siendo como... que se entiende lo que te quieren decir, pero ya si eres muy tajante a decir ¿de dónde viene? ¿Y qué es? ¿Y por qué es tan importante? Y no es poca cosa. Yo creo que no podemos ningunear un concepto como la energía porque estamos hechos eso y eso es lo que nos mueve. No, yo le decía a Jaro, a mí me sorprende mucho para quien ha tenido, no sé cómo expresar esto. Ha pasado un evento, porque decir la oportunidad, pero oportunidad suena como algo provechoso. Yo creo que hasta cierto punto lo es, pero quien ha tenido el evento de poder estar en el momento en que una persona fallece, ¿no? Cuando tú, para los que hayan pasado como ese evento, ese momentito en el que la persona fallece y deja ese algo que los mueve, deja de habitarlo, ¿no? Que bueno, que les llamamos coloquialmente alma, ¿no? ¿no? A mí me sorprende hacer como este análisis de el cuerpo pasa a ser solamente materia. O sea, deja de tener energía. Deja de tener algo que los mueva. Que es esa energía, que le podemos llamar alma. Que creo que ahí estamos haciendo ese zoom que el que hablábamos, ¿no? O sea, por poner el ejemplo humano. Hace rato yo le preguntaba a Haru que si creía en el alma, me decía que sí. Le digo, ¿los humanos tenemos alma? Pues sí, algunos parece que no, pero... Desalmados. Y luego me preguntaba que si los animales creían que tenían alma. Y dije que sí. Y cuando llegamos a las plantitas hubo una duda, ¿no? Digo, el punto no es eso. Y a las cucarachas, no, las cucarachas es como si no fueran animales, ¿no? Porque si dices que los animales tienen alma, tienen alma, ¿no? El punto no era ese. El punto no era ese, pero se me hacía muy curioso porque creo que cuando haces este zoom a la energía y con el tema de qué nos mueve y como ser humano podemos condensarlo un poquito más y decimos el alma, por eso ponía el ejemplo de decir, a mí me sorprende cómo un cuerpo
en un parpadeo dejó de tener lo que llamamos vida a ya no tenerlo. Y la vida es movimiento. Sí. O la connotación de lo que le llamamos tener vida acaba siendo movimiento. Puede parpadear. Esto es algo poético. Está moviendo por dentro. Algo se está moviendo por dentro. Hay un latido. Cuando estamos dormidos, pues estamos ahí quietos, algunos. Y se sigue moviendo algo. Y se sigue moviendo, hay un latido. El puro latido es movimiento, ¿no? O sea, genera movimiento. Hay una fuerza, sí, todo eso es energía. Pero, ¿qué hace que haya ese movimiento? ¿Qué hace? ¿Cuál es la partícula de Dios? Y que también esto justo de la transición de la muerte y pensando en que si nuestra alma es energía y la energía no se crea ni se... Bueno, la materia no sé. ¿Y la energía? Sí, es el principio de la conservación de la energía o de la materia. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces le decía Chizo, a mí me acaba de caer el 20, que en ese momento en el que tenemos esa transición a morir, y si nosotros somos energía, entonces en realidad pues no nos destruimos, solamente nos transformamos, nuestra energía, nuestra alma se transforma y hace un salto cuántico a saber dónde, ¿no? Pero no dejó este plano y ya nos dejó, y se quedó la materia, pero esa energía, esa alma, se tuvo que haber ido a algún lado. Y eso es ciencia. ¿Ah, sí? Y eso es ciencia. O sea, apegados a la ley de conservación de la energía, es ciencia. Eso, digamos que, y cuando dices plano, te lo entiendo como justamente, ¿no? La energía deja de habitar la materia. ¿Y a dónde se que la materia hacía que tuviera forma, que eso también se me hace interesante. Que es un poco como en los estados de la materia, la energía podría llegar a estar más cercana a lo gaseoso o a lo líquido, ¿no? Que toma la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Que es como uno de los principios de estos dos estados de la materia, tanto el sólido como el líquido, acaban teniendo la forma del recipiente que los contiene. En este caso, es un cuerpo. Tienen forma de cuerpo, la energía tiene forma de cuerpo. En el momento que dicen, chao, bye, la energía se va a un lado. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? Si nos ponemos poéticos, religiosos y demás, que no va por ahí, por lo menos en este episodio, pues sí, pues al todo. ¿No? Pero es la fácil, la básica. Sí. Y yo también lo creo, vaya, que yo también lo creo, o sea, somos un todo, ¿no? Entonces, me gusta pensar que evanece, ¿no? O sea, es como, digo, para los que sean como de generación Disney, pues son estas polvitos mágicos y de repente sí, ¿no? Como cuando Larita aventaba sus... O sea, quiero pensar en una metaforización muy visual que podría ser eso, ¿no? ¡Pum! El último aliento. Porque aparte es algo bien curioso, pero muchas personas que han tenido pues oportunidad, yo sí voy a decir oportunidad de pasar por este tipo de eventos, coinciden en algo que me llama mucha atención y hablan de que ese último aliento es es donde se les va la vida. O sea, el último aliento, ese último inhalar y expirar, pues literal, ¿no? Expiras. Entonces, ahí se le va. Y hablan que tiene un aroma muy particular. ¿Ah, sí? Ajá. Wow. O sea, la gente que se fuma el tufo, La gente que se fuma el tufo, o sea, te hablo de, pues, ¿quiénes son los que más? Por obvias razones, paramédicos, doctores, pues, enfermeros, que son los que más frecuente pueden llegar a dar estos testimonios por su oficio, profesión, hablan de que hay un aroma muy particular, o sea, wow. Hay un tufo, entonces eso me llevaría a pensar que el alma tiene aroma, ¿no? Sería algo bien loco, ¿no? Locochón. Sí. El alma tiene aroma, y ojo, me llevaría a pensar que si el alma tiene aroma, esa partícula de Dios tiene un aroma muy particular, válgame el retrócano que me acabo de aventar, ¿no? O sea, acaba teniendo como un aroma muy particular. Entonces, es curioso. La pregunta sigue siendo, o así que,
La pregunta está en el aire. ¿A dónde se va esta materia? Sí. Esta energía. Y creo que justo retomando el tema de creer en las energías y todo esto, y si venimos de todo este debraye que ya platicamos acerca de si el alma en realidad es energía, y si nos damos más cuenta, o sea, antes, ¿no? Que cuando se generó la vida en nosotros fue a partir de dos uniones de dos energías que crearon la vida y que crearon a un ser humano y bueno, y que crearon a los animales y que se crearon los árboles y todo. ¿Por qué no podríamos creer en que si conectamos con estas energías de vibrar alto, no podemos crear cosas? Ese es lo que el velito de la incredulidad de las energías y de vibrar alto. Porque no creemos que a través de la energía y el manejo de la energía y bla, 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 y cambiar nuestras frecuencias, podemos generar cosas. Aunque ese es un poco como el debate de, esa es mamada, de vibrar alto, ¿no? Sí, de fluir. Y que yo te decía, obviamente si soy experto y no tener palabras más precisas, más que las mías, para explicar, y que cuando hablabas y ponías el ejemplo de lo de las cuerdas, de lo que pasó aquí con lo de la guitarra, y que me decías y me lo explicabas, que tienes más conocimiento en eso, y decía, wow, y me sorprendía y dice, pues tiene lógica, ¿no? En lo que yo sé, pues de ahí va un poco el tema de la física cuántica, ¿no? Uh-huh. Cuando se pusieron a investigar de qué estábamos hechos, y era un tema como de átomos, pero no, debe de haber algo todavía más pequeño que el átomo, pues moléculas, pero debe haber más, pues electrones, ¿no? Y que es la famosa teoría de las cuerdas, que es muy curioso porque la teoría de las cuerdas en algún momento lo que sostiene es que estamos hechos de vacío. O sea, en realidad tú nunca puedes llegar a tocar nada. Eso está muy locochón y es para otro episodio. Es como así, ¿no? Que acercas tu dedo y que... Pero hay vacío. Hay vacío. Y nosotros solamente somos por eso, y esto está bien chingón porque avala que por consecuencia todos somos un todo. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas todos son partículas de vacío. O sea, lo que pasa es que tú en la individuación, ¿no? En esta cuestión del ego, pues yo soy un individuo. Uh-huh. Pero en realidad pues solamente estás formado de partículas que tienen una separación microscópica y habita más vacío en ti que realmente materia. ¿Me explico? Y entonces, tú y yo simplemente somos parte de esas partículas microscópicas para el universo. ¿Sabes? Que estamos lo suficientemente pegados con otros humanitos y entonces acabaría siendo lo mismo que son tus quarks o tus electrones o demás. Entonces, por consecuencia, todos somos un solo ente, con el mismo patrón que nos une el vacío. Ya. No sé si me expliqué. A una escala más grande. A una escala más, claro, escálalo, ¿no? Cuando ves, yo sigo cuentas, por ejemplo, luego que están... Somos una mancha. Ajá, exacto. Yo sigo cuentas en Twitter, luego ves que tiran datos como de... Me encanta la parte como de los astros y demás, todo esto, y que te ponen como en perspectiva cuánto mide la Tierra, y luego el Sol, pues es una pelotota, y luego, pero Alpha Centauri, que está a millones, no sé qué, y te lo ponen en escalas y dices, y entonces, ¿dónde estoy? ¿Y entonces por qué me siento tan importante, no? O sea, que ese es el cuestionamiento, ¿no? Cada vez que me juego una mala pasada del ego, voy a esa ilustración y digo, no, soy un pendejo, ¿no? Porque dices, güey, sí. Te vas alejando, y hay un momento que la Tierra, el planeta Tierra, ni se ve, versus la estrella A40.225 Kepler. Es que se me viene a la mente. Es una mamadota así, versus la Tierra, y tú dices, y pensar que yo ahí en la Tierra soy nada. Ya me fui muy, no sé cómo, pero para el ejemplo que te decía, al final de cuentas, para mí eso es lo que refuerza que somos un todo. Y entonces la energía no se va a ningún lado. Sigue estando en lo mismo.
Si nos vamos a esta cuestión de ego, de yo soy individuo, se me murió mi perrito para no poderme sentimental con cosa humana, y que el perrito tenga un alma, pues el alma del perrito pues hace un todo y se transforma. Probablemente yo quiero pensar, no tengo pruebas, pero yo quiero pensar que el alma del perrito, pues capaz que agarra un poquito de esa energía las plantitas, ¿no? Porque velo así, la materia que queda inanimada también es materia orgánica, exacto, también es materia orgánica, ¿no? Sí, y se transforma. Y en este ritual, que es orgánico y tiene otro tipo de energía, o es capaz de generar otro tipo de energía, o alimento, ¿no? Sí. Entonces, en este ritual de la inhumación, ¿no? De que normalmente se nos da, que debe tener un principio por ahí ancestral, no tan al pedo como lo pensamos, ¿no? O sea, te entierran para que la misma tierra se vuelva a nutrir, pues te vuelves composta. Regresas algo a la tierra. Ajá, ¿no? Te vuelves composta. Y si nos ponemos esotéricos, que aquí sí nos podemos poner esotéricos. Te vuelves composta. Pues no. Te vuelves composta. Y luego andas con tus pinches ego bien inflado. Te dices, ya acabamos siendo composta, ¿no? Está bien. No, que aquí sí me voy a poner esotérico. Que yo creo que la inhumación es el transfer de un montón de conocimiento ancestral. O sea, piensa, tu cerebro. Se murieron las neuronas, ¿no? Pero ahí está tu cerebro. Y las neuronas, esas cositas así microscópicas, tienen información, ¿no? Vayamos a algo que estoy tratando de quitar lo esotérico. Algo que pueda tener una explicación más científica. Es información, es data. El cerebro en algún momento en las neuronas debe estar grabado como tú grabas un disquete, ¿no? Sí. En una de esas podría llegar a tener el mismo efecto enterrar un disquete. Ya no me quiero comparar con degradar, no sé, ese nivel de materialismo, pero tienes esa información. Y esa información, o sea, si tú entierras un disquete, la única forma, estamos de acuerdo que la única forma para que puedas ser leída la información de ese disquete es solamente tener un driver correcto para poder leer la información que tiene eso. Sí. ¿Y qué pasa? Capaz que me fui a otro lado, perdón. Pero, ¿qué pasaría si la Tierra fuera ese driver para leer la información de tus neuronas? Ay, qué bonito. Sí, está bonito, ¿no? Ya me gustó. No, es que lo pienso realmente. Sí. O sea, pienso de la Tierra abstrayendo esta información. Y entonces, en algún momento, en este debraye que me estoy aventando con el ciclo de la energía, y que lo uno a lo que tú decías de el principio básico de dos células que se juntan para crear un ser humanito, pues qué bonito, porque en estas dos células están hechas de esa información que es mucho más avanzada que los primeros seres humanitos que hicieron ese ciclo. No sé si me explico. Y para mí se complementa el tema de la evolución. O sea, es la energía, que es como el Wi-Fi. A ver, ¿por qué sí creemos en el Wi-Fi y no lo vemos? ¿No? Claro. Ese es otro ejemplo, ¿no? ¿Por qué sí por aquí anda? ¿Por qué andamos incluso hasta por aquí agarra más? ¿No? Y aparte así, de la noche a la mañana, ¿no? Antes no existía. Hace Exacto. 20 años no existía nada de eso. Y que por cierto, yo me quiebro la cabeza diciendo, ¿cómo chingado lo crearon? O sea, como y que no debería ser también un acto de fe si lo ¿cómo que ponemos unos y ceros? Exacto, sí, en el mejor de los casos que lo quieras materializar, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué no nos cuestionamos eso? Creo que fue un gran ejemplo. O sea, ¿por qué no nos así somos de pendejos? No nos cuestionamos el wifi y lo damos por sentado. Y existe, pues asumo que existe, si no estarían escuchando este podcast, ¿no? Sí. Pero somos incapaces de que con esa misma certeza de que creemos en el wifi, no creemos que la información también está en el aire. ¿Cómo si creemos que hay una zona wifi y no parte de esa energía que es información que, by the way, se puede decantar como el agua que se evapora, se hace nube y vuelve a llover y la chingada y tiene un ciclo? Exacto. Es el mismo ejemplo para mí el tema de información. La energía al final te acaba siendo información y es la forma en que tiene el universo para evolucionar. Claro. Sí, a través de la experiencia humana. Entonces, ¿cómo llevamos algo terrenal, espiritual o como el quieras llevar? Se conoce la información, nos morimos
y empieza a hacer su ciclo de que esto va para acá, esto para acá. ¿Sabes? Es como, Sí. como decir, ok, el cuerpo, materia orgánica, no sé qué, no sé qué, pero hay que ondas neuronas, que es algo físico, pero hay información, pero hay un alma, que es algo etéreo. Y entonces es como etéreo, pues es como el wifi del universo, ¿no? O Sí. sea, Una se va para allá, sí. otra se va para acá. No lo ves, pero ahí está, ¿no? Exacto. Porque luego hasta dices, ay, se me subió el muerto, ¿no? Ay, eso es otra cosa. Sí, ya. Pero no sé, ahorita me quedé pensando en ese, como un debrayote, que para mí podría hacer sentido. No sé. Sí. No sé qué opinas. Está bien chido tu de Brian. Ya quedó como... Es que solamente como que fui conectando que podría ser así ese viaje, ¿no? Sí. Y sí, ¿por qué no creerlo, no? También, es que justo a mí eso es lo que me hace ruido, o sea, el coartar estas cosas que son místicas, justo como lo que decías Eso. al inicio. Antes los unga ungas, Chizo y Haru no se cuestionaban si existía o no existía, simplemente las cosas estaban unidas, yo creo, o sea, no había tanta diversidad, por decir, ¿no? O sea, como es esto de que cada cabeza es un mundo. Ajá. A lo mejor era más fácil creer en estas cosas místicas, ¿no? O que pasa lo mismo un poco como con la medicina tradicional y la medicina alópata. Como de allá viene y sin embargo hay gente que no cree en ella. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, pues dice, pero ¿por qué no vas a creer en esas cosas que son tan ancestrales y que ahí estaban? Lo que acabas de decir es un gran ejemplo. Y me encanta el ejemplo que pusiste porque es como la herbolaria, ¿no? O sea, yo vengo, y yo creo que todos como mexicanos, ¿no? O bueno, a lo mejor capaz que en el mundo, no lo sé. Pero no me dejas mentir, o sea, yo creo que mi abuelita, me veía triste y más, me duele la panza o lo que sea, y me decía, ¿qué tienes? Ah, me duele la panza. Me dice, déjame ver, y ahorita te voy a hacer un té. Conocimiento ancestral porque mi abuela de pueblo, provincia, entonces salía, tenía un conocimiento de plantas y se salía así al cerro y a buscar la plantita de no sé qué, y hacía el mix para decir, toma ese té y te curabas. Y hoy hay mucha gente que a veces dice, ay, si te vas a tomar un tecito y con eso te... ¿Ves que de eso está hecho la medicina? Es de la extracción de la sustancia de tal planta. ¿O de dónde o crees que la medicina se hace medicina sola? Hay una fábrica de pastillas, ¿no? ¿Sabes? Que creo que nos falta razonamiento y a veces estamos tan post-industrializados que ya no llegamos a esos niveles de conciencia de decir, ¿y dónde crees que viene tu comprimidito así? Claro, es más efectivo porque está procesado, está sintetizado y por consecuencia viene una dosis más potente, que es de 50 gramos, de 100 gramos, no sé qué tal. Pero güey, viene de una planta. Y también viene este hecho que ahorita me acordé de los placebos, las pastillas que no tienen nada, que son dulces, pero por tu pensamiento lo creas. O sea, entonces ahí, a ver, dime, ¿cómo se curó chingados si eran dulces? Y entramos a un debate. ¿Existe o no existe la energía? Y el poder de la energía. El poder de la energía, que el poder de la energía tiene que ver con el poder de la mente. Y entonces la mente no crea energía, pero sí la transforma. ¿No? Exacto. O sea, en principio no se crea la energía, pero sí la transforma. Y entonces hablamos en que, lo que te decía hace ratito, entre la energía negativa y la energía positiva, el catalizador eres tú. Exacto. O sea, tú eres un catalizador de energía negativa o energía positiva. Y a lo que le des, ¿no? Porque, bueno, algo que también me gusta pensar es esta intención que se le pone a las cosas. Cualquier cosa que pienses, sea positiva o negativa, si le das esa fuerza y la intencionas, se va a hacer, se va a crear. O sea, si estás siempre pensando, no me va a pasar esto y es que no sé qué, te va a pasar. Y que es un poco ley de la atracción, que también creo que está demasiado manoseada, denostada y demás. Y hay muchos, pues gente que está en contra o que no cree o que le caga. Y yo creo que la ley de la atracción tiene un principio más científico que esotérico, ¿no? O sea, lo que pasa es que otra vez,
cuestionemos, ¿por qué si creemos en el Wi-Fi? Hablé como español. ¿Por qué si creemos en el Wi-Fi? ¿Y por qué somos incapaces de verla con la misma creencia que la misma energía está ahí? ¿Por qué si algo que está en el aire hace que yo pueda tener datos, o como sea que se defina que lo que es el internet, pero para otras cosas no es posible? Pero no creo que la energía está ahí disponible para que me pueda conectar a ella y generar cosas. ¿no? Que ahorita me acordaba, y que creo que estaría bueno como igual platicar, que si has sentido algún momento en que te has conectado con esa energía que manifiesta, crea y transforma cosas por el simple hecho de que te conectas a ella. Claro. Está bueno, lo voy a mencionar, es algo muy personal, y como es algo muy personal, luego no entro mucho en detalle. No entro mucho en detalle porque después acaban siendo un tema de creencias y pues la verdad es que la batalla es conmigo mismo, no le quiero ganar a nadie, ¿no? Pero la meditación para mí ha sido uno de los vehículos más directos para poder entrar al mundo de lo sutil, como le llaman, ¿no? El mundo de lo sutil, que es la percepción de esta energía. Yo soy una persona muy incrédula, me declaro una persona muy incrédula. ¿Y qué pasa con una persona incrédula? Necesita certezas y necesita algo que se lo compruebe, ¿no? Un poco es lo mismo, ¿no? Pero, o sea, necesita la certeza, y entonces los seres humanos volvemos a lo mismo, ¿no? Si viéramos el Wi-Fi nos estorbaría. ¿Estamos? O sea, como dices, ay, aquí como que hay mucho Wi-Fi, ¿no? ¿Sabes? Así, no sé, todo apretado. ¿no? O sea, como que, ay, ya lo vi por ahí. ¿Sabes? Pero, por consecuencia, yo necesito ver para creer. El famoso ver para creer, porque soy muy visual. Y entonces, en la meditación, y esto es ahí donde no voy a entrar con mucho detalle, no lo voy a decir, la meditación en parte hay ciertos ejercicios en el cual estimula la glándula pineal, ¿no? Para quien no sepa qué es la glándula pineal, pues googleela, ¿no? Gracias al Wi-Fi que sí creen, ¿no? Pero la glándula pineal, que es lo que normalmente en teoría está aquí, y lo que normalmente se le relaciona con el tercer ojo, el famoso tercer ojo, es por medio de la meditación yo he podido llegar a momentos o entrar en estados en el cual puedo llegar a percibir la energía y verla, ¿no? Y esto hace un ejercicio de que empezó a meditar con los ojos cerrados, y eventualmente cuando estoy en ese estado abrir los ojos y seguir percibiéndola. Y es la certeza que yo tengo, mía, propia, en el que la energía tiene una manifestación muy cabrón. Lo que pasa es que también nos aturdiría si no fuera incolora. O sea, como que puedes llegar a cierta sensibilidad, y que lo vemos con tecnología, ¿no? Cámaras infrarrojas, ¿no? Las que leen el aura, ¿no? Exacto, ¿no? O si nos vamos a algo más terrenal, ¿no? Esas que son como de calor, las infrarrojas, ¿no? Pues ahí está, son medidores de energía. Cuando un cuerpo tiene frío y le hacen este escáner, se ve prácticamente como por colores, porque también es un código de la naturaleza, y esto es increíble. O sea, los colores y los números son códigos de la naturaleza y tienen un significado. Se ven las partes más frías, las partes más cálidas, y normalmente hacen el escáner y se ve el corazón, obviamente, y ahí está. Y como es tecnología y como tengo una puta camarita, la gente sí cree. Pero no cree que para poder desarrollar un aparato así, todo es una emulación de las interiorizaciones humanas, ¿no? O sea, veámoslo así. O sea, la cámara fotográfica es una replicación del ojo. Sí. ¿No? Después le creemos más a una cámara que a lo que ve el ojo, y es ahí donde entra esta cosa, que estas contradicciones del ser humano, que por eso estamos tan involucionados, estamos menos evolucionados de que tú lo has Sí, o sea, creo que ha habido un par de momentos en mi vida en el que las cosas empiezan a manifestarse, ya, ¿no? Okay. O a darse, y
y que cuando me he dado cuenta, así de, ¡ay, no mames! Se corta. Se corta ¿Cómo? la señal. O sea, creo que en algún momento si empiezas a dudar acerca de o sea, he llegado a dudar acerca de todo esto que me está pasando, está como muy chido y está como todo. Y tú hablas más, o sea, digo, no es para entender el contexto, Ajá. pero yo te hablaba, Jorge, de algo más como, ¿cómo decirlo? Como algo, tangibilizar la energía. Ajá. No, Y pero es lo mismo, pero te estoy entendiendo que es más como un estado de vivir ciertas circunstancias, o sea, estoy explicando bien, y que entonces empieza a manifestar una intención sobre algo, ¿no? Sí, es más como la manifestación de la energía. O sea, como el de intencionar esa energía para que se manifieste algo. Ajá. Ya. Sí. Y que no es, o sea, y que a veces se da sin que como que trabajes en ello, sino simplemente como que empiezas a conectar esta energía y empiezas como a descargar o a bajar las cosas. Uh-huh. Vibras alto. Es que sí. Es eso, ajá. Y las cosas empiezan a suceder. A suceder. Una serie de eventos que empiezan a suceder de acuerdo a lo que intencionaste. Exacto. Ya. Y que cuando empiezan a pasar, y creo que si hay dudas, pues no me sorprende y digo, ay, qué emocionante, ¿no? Está padre, me doy cuenta y me da gusto. Pero creo que en el momento en el que si llegas a dudar de eso, se quiebra la energía. O sea, como que se baja la energía justo y te sales de ese canal en el que las cosas lo que dices, se corta la señal. Ajá. Se corta la señal. Entonces, esa es como mi prueba, o sea, eso es lo que no pienso. O sea, a veces las cosas las ves y las vives, pero si siempre vas a estar como con esa incredulidad, o ay, si será o qué, pues vas a perder esa conexión con la manifestación de la energía creadora, pues. Uh-huh. Entonces creo que sí es que las cosas están ahí y hay veces que las vives, pero ni tú mismo te las crees, ni tú misma te las crees, o las refutas porque las necesitas tangibles y medibles y cualitativas y avaladas por X y por Z, pero tú las vives y no las validas. Y es lo mismo del ejemplo que yo te di, te voy a decir por qué. Porque ahorita que lo decías y por eso te hice la pausa y quise aclarar. Porque cuando en meditación me pasa esto de manifestar como cierta luz, que yo digo, listo, entré, ¿no? O sea, ese es como mi primer pensamiento, digo, listo, entré a esta manifestación de energía. Empiezo a ver, ¿me conecté? Ajá, sí. Y empiezo a ver, y es un estado tan zen que yo lo llevo como que así funciona la magia, ¿no? Es decir, la gente dice, no, la magia no existe, ¿no? Si alguien ya escucha y puede decir, la magia no existe. Sí, la magia existe. La gente, son trucos. Ajá, la magia son trucos. Cuando a ti te desaparece una carta, un mago, un prestidigitador, y te hace el truco bien hecho porque dices, no es magia, la magia es un truco, te la desaparece. Hay un momento que viene esta sorpresa, que dices, ¡wow! ¿Cómo hizo eso? Después entra el pensamiento racional y dice, la magia no existe, es un truco, ¿no? Pero hay alguien atrás que le está diciendo. Exacto. Hay un truco, hay algo. Bueno, así funciona el universo. Es decir, la magia existe, son trucos. El tema es que ese momento de sorpresa es en el momento en que tú dejas de creer, deja de suceder la magia. El momento en que racionalizas que hay un truco, pierde la magia, ¿no? O sea, ¿no suena lógico? Entonces a mí me pasa ahorita con lo que decías, cuando estás ahí, y es un principio muy zen, que tú dices, llega un momento en que se te corta la señal, y me pasa lo mismo, que digo, estoy, o sea, y digo, puta, quiero expandir este momento porque está siendo increíble, ¿no? O sea, está siendo muy zen el momento, pero mi cerebro, el momento que se enfoca en querer no perderlo, lo pierde. Es esa paradoja, ¿no? Estoy tan no lo quiero perder, que lo perdiste. Y eso tiene un principio muy budista, muy oriental, que es el ahora. ¿Por qué lo perdemos? Porque nos vamos al pasado o al futuro. Quiero que dure más, en lugar de estar... Estoy pensando en el microsegundo que quiero extender antes de que llegue.
En lugar de vivir el microsegundo. Exacto. Estoy pensando, mi cabeza ya se fue en el microsegundo. A eso le puede ser lo que nos pasa en el día a día, ¿no? Uh-huh. Nos vamos, oye, pero ahorita me está sucediendo esto, me está yendo muy bien y más todo esto, pero en un año nos vamos a ese lapso de tiempo, a un año. ¿Qué madres te vas a un año? ¿Quién sabe si vaya a haber mundo? Otra pandemia. Que Ucrania y Rusia sí se peleen y la tercera guerra mundial. Y valgamos más. Que se estrella en la luna. En la luna. Que se nos caiga la luna. ¿No? Contra la Tierra. ¿Sabes? O sea, yo creo que es escalado. Te estoy hablando de una situación muy zen en ese momento de meditación que entras, en el momento que dejas, que en el momento te decía, ¿no? Esa es la trampa de la hora, ¿no? El momento en que eres consciente, cabeza, de que estás viendo la hora, dejas de estar en el ahora por ser consciente que estás en la hora, ¿no? O sea, que ya es pesado. Ajá, que ya es pasado. Sí, el momento que piensas que estás en la hora, ya fue pasado. Y entonces, por consecuencia, el ahora solo se puede vivir, no se puede pensar. No te lo puede. Pero les vamos a dejar por ahí. Voy a conseguir una frase que hoy leí de una autora que se llama Leila Guerreiro, si no me falla la memoria, que justamente habla del tiempo en ese sentido. O sea, el tiempo solamente es para el que lo vive, no para el que lo piensa. Y se me hace como algo espectacular, pero sí tiene que ver con esto. ¿Cuál sería tu conclusión? ¿Sí? Es que vives muy en el futuro, Jaro. O sea, no me estaba pensando tan muy en el presente. Exacto, eso me encanta. Y estoy sorprendida. Fue un episodio muy en el presente, ¿no? A lo mejor no se siente así afuera, pero acá, en este momento. Sí. Ay, pues yo le daría entrada, o más bien, esa es una conclusión personal, que lo creo, ¿no? O sea, sí creo en esta combinación entre la ciencia y lo místico, holístico y lo que es sutil, ¿no? O lo sutil, que es una sola cosa y que creo que la energía tiene el poder de transformar, de crear, de manifestarse y que la podemos utilizar para nuestra evolución, ¿no? O sea, para conectar con otras cosas. O sea, creo que también ser consciente o observar más cómo se manifiesta en nosotros nos puede acercar a poderla, pues, sí, reconocer, vivirla y sacar nuestra propia definición de ella, pero ser más consciente, observarla. Observar la energía. Me gusta. Tu conciencia siempre está presente. ¿Y tú? Híjole, creo que es un tema muy extenso. De entrada, o sea, haciéndole a contestar la pregunta tal cual del episodio, que es ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es energía? ¿No? Que eso coincidimos. Y haciendo este zoom, yo creo que el alma nos mueve. Ojo, cuando digo el alma ya dijimos que es energía, bla, 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 pero lo estoy dando más como una connotación de que es esa energía o esa partícula un poco misteriosa, mágica, inexplicable, que de la que se han hecho todas las cosas. Y por consecuencia, y aquí esto va a sonar muy romántico, pero es por eso que el gran motor es el amor, ¿no? O sea, es como una gran... no voy a entrar a ese tipo de definiciones, pero creo que si me quedo con la parte de energía, mi conclusión es la unión entre la astronomía y la astrología, que hace rato decíamos, ¿no? Que una es ciencia, la otra es más algo como más de creencia, de esoterismo, además, entre la religión y la fe, ¿no? O, perdón, entre la fe y la ciencia también. En medio, lo que los une es el ser humano. O sea, es decir, tú es el que te puedes decantar para un lado o para el otro. Ambas son ciertas y la única diferencia es que la ciencia tiene a favor que en teoría está comprobada. Y cuando digo en teoría, entre comillas, porque justamente viene de ahí, ¿no? En teoría, ¿no? Pero en teoría se ha comprobado a base de la repetición, pero quizá a lo mejor los que creen en la astronomía, bueno, no creen, más bien saben de astronomía, y los que creen en la astrología creen en la astrología, ¿sabes? Esa es la diferencia. Un tema es de fe, otro es de comprobación.
quizás los que creen en astrología son más perezosos y les ha dado hueva enorme comprobarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que te digo? Si tú puedes tener pocas certezas de algunas cosas, y a lo mejor te dicen, ¿y cómo lo sabes? Y tú dices, solo lo sé, ¿sabes? Sí. Uh-huh. Y dices, ¿pero cómo? ¡Que te valga madre! Solo lo sé. Hay gente que se esmera por comprobar que eso que sabes tiene una valía. Uh-huh. Y hay veces que hay un montón de cosas que yo confío en que eventualmente la ciencia va a venir a comprobarnos que así es. Y seguramente ya voy a estar muerto para ese entonces, pero mi todo del universo siendo parte del todo el universo va a estar muy contento. Y que al final todos los experimentos científicos también, y me acuerdo mucho de otro episodio en donde hablábamos sobre la democracia, ¿no? Ajá, ajá. O sea, se basa en, sí, ya lo hice quién sabe cuántas veces y la mayoría arroja este resultado y por eso está esta comprobación. Y es invalidar la minoría. ¿Y porque no es mayoría entonces no existe? Sí, que decíamos, la verdad es democrática. Uh-huh. La verdad es democrática y es un principio que creo que se sigue aplicando a todo, ¿no? Porque con una sola vez que el experimento bajo las mismas circunstancias salió diferente, pero fue una sola vez de 1 millón, pues ya ponle que sí todos. Ya me da huevo volverlo a hacer, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, es como, ¿y esa vez qué pasó? O sea, si esa vez después, que seguramente hay infinidad de eventos en que es imposible generar las mismas circunstancias. Partiendo de una cosa, y aquí me voy a poner científico, que es el universo es caos. Entonces, si es caos, las probabilidades de que vuelva a repetir las mismas circunstancias, que sean todas las circunstancias, y ahí nos metemos a un tema de teoría de efecto mariposa, y ¿cómo se llama? El de Murphy, ley de Murphy y demás, todo esto, es la probabilidad de que todos los eventos que están pasando en el universo oceánico es sí, ¿no? Muy improbable. Entonces, por consecuencia, todo el tiempo estamos en movimiento. Todo el tiempo la energía está generando este movimiento. Por consecuencia, no hay manera de repetir el mismo evento muchas veces por más que creemos. Aun cuando pensamos que tenemos las variables controladas para poder repetir el evento y a partir de eso generar una hipótesis y después comprobarlo como haciéndolo una teoría, yo creo que ahí es donde la ciencia falla. Todo es posible. Y la diferencia entre una cosa y otra es el ser humano solamente. Lo que tú crees. Uh-huh. Sí, en cuanto a las creencias. Total. Muy bien. Pues se nos fue. Se nos fue el de Braille, ahora sí nos extendimos. Es que es un tema muy amplio, la verdad. No tanto. No tanto. Es más sencillo de lo que tú... No nos extendimos tanto. Pero sí creo que es de los que más han durado. Pues si llegaron hasta acá, muchas gracias por aguantarnos. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de la teoría de hechizo acerca de...? No sé. Está bueno, me gustó. No sé, está increíble como que siempre lo decimos acá, ¿no? O sea, como... Y algo que sí quiero, antes de despedirnos, como hacer el comentario de que con Haru y yo siempre hemos llegado a la conclusión de que está bueno llegar acá en el pre-Debraye, como que ponemos ciertas bases y luego cuando debrayamos llegamos a cosas que ni siquiera se nos habían cruzado por la cabeza y eso es la parte buena del Debraye, por algo se llama así, ¿no? Entonces, nada, coméntenos si ustedes debrayaron de otra cosa, sus certezas, sus intuiciones, todo es válido. Sí. Compártanos qué les pareció y sus highlights. Todos somos uno somos todos. Por más que no nos guste. Tomen la energía, está ahí. Exacto. Partamos de que somos vacíos, no nos sentamos tan importantes, ¿no? Sí, no somos nada. No somos nada. Somos todo y no somos según nada. El A4525 Kepler, no somos nada. Partamos de ahí. Y yo creo, esta es como una recomendación. Consejo, ahorita tú vas a dar la recomendación, pero partamos de que... ¿Yo voy a dar la recomendación? ¿O quieres que la dé yo? Sí. Bueno, voy a dar dos. Este es como consejo más que recomendaciones. Creo que es una buena forma de, si no somos nada, llevémosla más ligero, ¿no? Hagámosla más ligero. Sí. Las cosas no tienen tanta importancia, hagámosla más ligero. Y la recomendación que tenemos para este
para este episodio. Es un documental muy bueno que en algún momento coincidimos, no me acuerdo si yo lo vi, tú me lo recomendaste, tú lo viste, me lo recomendaste, o los dos coincidimos que los dos, vimos como paralelo, ¿no? Hay una sincronicidad ahí bien interesante que existe. Estábamos en la misma frecuencia. En la misma frecuencia, trayendo lo mismo, ya nos pusimos bien Tulum. Pero, bueno, y si no lo han movido, porque lo mueven de plataforma, lo vimos, bueno, en Amazon. Y se llama Superhuman o Superhumanos. Es un documental, les doy como la sinopsis como muy rápido, pero es justamente, como su nombre lo dice, de todas estas capacidades documentadas de seres humanos. Cuando digo seres humanos iba a decir comunes y corrientes, pero pues no son superhumanos, pero son humanos promedio que simplemente tienen desarrollado ciertas habilidades que nos puedan llegar a parecer precisamente mágicas, esotéricas, increíbles o como le queramos llamar, pero tiene una documentación bastante buena, que a lo mejor no llegan a un tema de comprobación científica, pero sí que está sucediendo. Entonces ya te queda el tema de, como espectador, juzgar sobre, bueno, esto sucede, ¿no? Ahí está, no es un timo, no es ficción, es un documental, entonces está buenísimo. Véanlo y nada, eso. Se los vamos a poner también en la página web. Ya saben, visítenos www.debrayesexistenciales.com y en Instagram como Debrayes Existenciales. Síganos, recomiéndenos, todo suma. Y pues si todos somos uno, pues venga, ¿no? Así es. Así que bueno, nos vamos. Nos vamos y salud, Chiso. Salud, Jaime. Nos vemos para la próxima. Ahora sí nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Bye. Los debrayes expresados en este podcast son responsabilidad de quien los emite y sin ayuda de ninguna sustancia estupefaciente.